Muchísimas gracias por la invitación. Voy a suplir al doctor Enrique Cos, que tiene un problema personal y no va a poder dar esta charla de gastroparesia. Y quisiera preguntarles, para iniciar la plática, ¿quiénes de ustedes han hecho el diagnóstico de gastroparesia en los últimos 6 meses en algún paciente? Levante la mano. Muy poquitos. Y no es porque no existan pacientes con gastroparesia, sino porque el concepto de gastroparesia, el diagnóstico, no está muy difundido entre la comunidad médica. Entonces, ese es uno de los objetivos de esta charla. Primero vamos a definir los síndromes de gastroparesia y las condiciones que se parecen a la gastroparesia. Gastroparesia significa tener síntomas de gastroparesia, ahorita les voy a decir cuáles son, con un vaciamiento gástrico retrasado. Esa es la condición que define gastroparesia en ausencia de una obstrucción del estómago. No hay ningún factor mecánico que produzca retraso del vaciamiento gástrico. Y como ven ustedes, se confunde mucho con dispepsia. Dispepsia es la presencia de síntomas dispépticos que se parecen a los de gastroparesia. El paciente dispéptico puede o no tener retraso del vaciamiento gástrico y por supuesto no debe de haber obstrucción mecánica. Por eso se confunden ambos síntomas. Hablemos primero de la gastroparesia. Vean ustedes que la prevalencia no es tan rara, 24 por 100,000 habitantes, es mucho más frecuente en la mujer con una relación de 2 hombres por cada 9 o cada 10 mujeres. Y vean ustedes cómo la incidencia acumulada, sobre todo en los diabéticos, puede ocurrir en 1% de los casos. En el Instituto de la Nutrición, recuerden ustedes que en México la diabetes es la primera causa de muerte asociada a enfermedad cardiovascular y en el Instituto 27% de nuestros diabéticos tienen síntomas de gastroparesia. Entonces, primer mensaje, no es un trastorno raro, es un trastorno frecuente y recuerden que en México la diabetes es altamente prevalente y por lo tanto debemos de detectar con mayor frecuencia la gastroparesia. ¿Cuáles son las causas de gastroparesia? La idiopática es la más común, es decir, en la mayoría de las veces no hacemos un diagnóstico etiológico. La diabetes es la segunda causa. Los cirujanos contribuyen a veces a producir gastroparesia con las gastrectomías, las vagotomías, la cirugía bariátricas, la funduplicatura, los trasplantes de corazón y pulmón. Obviamente hay trastornos gastrointestinales asociados a gastroparesia, la pseudoobstrucción, la enfermedad por reflujo, la pancreatitis, etcétera. Hay causas extraintestinales o extradigestivas, la infecciosa, la isquémica, la paraneoplásica, pero también ven ustedes como la anorexia nervosa, las enfermedades neurológicas del tejido conectivo, endocrinas, metabólicas y el uso de ciertos fármacos pueden producir gastroparesia. Entonces, segundo mensaje, la gastroparesia puede tener múltiples etiologías. La más común es la idiopática, la segunda más común es la diabetes. ¿Cuál es la fisiopatología de la gastroparesia? ¿Por qué se retrasa el vaciamiento del estómago? Son múltiples los mecanismos. Se acomoda mal el estómago está disrítmico, hay hipomotilidad antral, piloroespasmo, incoordinación antroduodenal, hipersensibilidad visceral. Y cuando se estudian pacientes que han tenido gastroparesia, sobre todo diabéticos, se encuentran datos histopatológicos en autopsia, de neuropatía autonómica, neuropatía de los plexos entéricos, la vía de óxido nítrico de la liberación de este relajante del músculo liso está defectuoso y en las biopsias vean cómo hay depósito de colágena en la pared muscular del estómago. Es un estómago normal y es un estómago de un gastroparético diabético. Tiene más fibra de colágena, recuerda a la cirrosis del hígado cuando se ve condiciones para colágena. Y otro hallazgo histopatológico importante es disminución de las células intersticiales de Cajal. Estas son células especializadas del tubo digestivo encargadas de dar el marcapaso, el estímulo eléctrico para el movimiento del estómago.
muy parecido a lo que ocurre en el corazón. Entonces, esa es la fisiopatología, estos son los cambios histopatológicos. Pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuándo ustedes deben de sospechar que el paciente puede tener gastroparesia? Estos son los síntomas más comunes: náusea, vómito, distensión, saciedad temprana, y recientemente se ha visto que 72% de los pacientes pueden tener dolor epigástrico y puede ser el síntoma dominante en el 18% de los pacientes con gastroparesia. Entonces, esto es la presentación clínica habitual y se ha tratado de correlacionar estos síntomas con eventos fisiopatológicos. La realidad es que no es posible la mayoría de las veces relacionarlos, pero sí los pacientes que tienen dolor tienen hipersensibilidad visceral y los pacientes que tienen retrasado el vaciamiento gástrico pues tienen los síntomas de esta condición. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos el cuadro clínico o una etiología que puede conducir a la gastroparesia en un paciente? Como todo en medicina, una historia clínica y un examen físico detallado. Hay que hacer laboratorios de rutina, biometría, química para detectar diabetes, una TSH para detectar hipotiroidismo, que es muy frecuente, perfil reumatológico cuando haya sospecha de enfermedad del tejido conectivo. Es indispensable, como les mencioné en el diagnóstico, descartar obstrucción mecánica. Los pacientes con estos síntomas deben de tener una serie esófago-gastrorenal, un ultrasonido abdominal, una endoscopía o una tomografía abdominal. Y el diagnóstico se establece con los estudios de vaciamiento gástrico y otras pruebas de función motora. Estas son las pruebas que evalúan la función motora del estómago. En realidad lo que más utilizamos es el vaciamiento gástrico con radioisótopos y también la prueba de saciedad. Este es el vaciamiento gástrico y cómo debe de hacerse para diagnosticar gastroparesia. En el laboratorio de medicina nuclear, el técnico prepara unos huevitos, pueden ser estrellados, rancheros, como ustedes quieran, pero tiene que tener tecnecio, un milicurí integrado a la preparación del huevo, y esto se da generalmente a la manera de un sándwich con una malteada. El paciente se lo come en 10 minutos y el paciente en posición de pie debe de tomárseles imágenes anteriores y posteriores con una gamma cámara, y estos se deben de tomar imágenes por lo menos cada 30 minutos durante 4 horas. Es muy importante esta técnica, tiene que hacerse el estudio de vaciamiento gástrico hasta por 4 horas. Y vean ustedes, este es un sujeto normal y vean cómo a las 4 horas prácticamente ha vaciado toda la comida marcada después de este tiempo. Este es un sujeto que tiene gastroparesia. Vean ustedes, tiene un vaciamiento gástrico acelerado. Rápidamente a las 2 horas ya no hay radioisótopo en el estómago y este es un paciente que tiene gastroparesia. Vean ustedes cómo hasta las 4 horas todo el material radioactivo se mantiene en el estómago. Entonces, mensaje: si en su unidad de medicina nuclear, si aquí en el Hospital Ángeles de Puebla no hacen esta técnica, no soliciten el vaciamiento gástrico, no sirve. ¿Qué es lo normal y qué es lo no anormal? El punto de corte es 10%. Cuando un paciente retiene más del 10% del material radioactivo ingerido en una comida marcada, eso es gastroparesia. Esta es la curva y los rangos normales. Este es un paciente con vaciamiento acelerado. Este es un paciente que tiene retraso del vaciamiento gástrico. Otras técnicas que tenemos actualmente en los laboratorios especializados, lo que se llama la píldora inteligente. Esta píldora es capaz de medir el pH, la actividad eléctrica y la temperatura. Y vean ustedes aquí, vean cómo el pH, al ingerir la cápsula, el pH cae casi cercano a 1 o a 0. Esto quiere decir que está en el estómago. Y vean cómo súbitamente el pH aumenta rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que la cápsula ha abandonado el estómago y ahora está en el intestino. Entonces, este periodo es lo que determina el tiempo de vaciamiento gástrico medido por esta cápsula inteligente. Y como ven, los diferentes estudios correlaciona bastante bien con el estudio de vaciamiento gástrico con radioisótopos.
Pasemos al tratamiento. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene gastroparesia? Pues tenemos que darle medidas dietéticas. El paciente tiene que tomar comidas pequeñas, frecuentes, lo que se llama dieta en quintos. Tiene que comer 5 o 6 veces al día. Una dieta baja en grasa y en fibra, porque es lo que más tarde se vacía del estómago. Tiene que evitar el alcohol. Los pacientes llegan a desnutrirse y pueden morir por gastroparesia, por desnutrición. Por lo tanto, el apoyo nutricional es sumamente importante. Hay que controlar la diabetes, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas cuando el paciente vomita mucho e identificar y corregir la etiología de base. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente está tomando opiáceos, pues hay que quitarle o disminuirle los opiáceos para que no tenga retraso del vaciamiento gástrico. ¿Qué usamos desde el punto de vista farmacológico? Los procinéticos y los antieméticos. Los antieméticos con efecto procinético como metoclopramida o domperidona. La eritromicina por vía intravenosa es muy efectiva. Y los otros procinéticos, el tegacerot, que ya viene nuevamente, o la prucaloprida, que ha demostrado ser efectiva. Pero también en México tenemos citoprida y levosulpirida que pueden ser de utilidad. Y vean ustedes, los estudios recientes con prucaloprida muestran que mejora los síntomas de la gastroparesia. También tenemos tratamientos no farmacológicos. Un porcentaje no despreciable de pacientes con gastroparesias graves no responden al tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues les podemos inyectar Botox en el píloro, les podemos poner un marcapaso al estómago, le podemos hacer una gastrostomía descompresiva, les podemos hacer un G-POEM o les podemos hacer una gastrectomía completa. El Botox se inyecta por vía endoscópica, se inyectan generalmente 100 a 200 unidades en el píloro y la realidad es que mejora en algunos pacientes el vaciamiento del estómago. La estimulación eléctrica del estómago con estos marcapasos se utilizan con fines compasivos, no está disponible en México, pero algunos pacientes pueden ponerse marcapasos gástricos en los Estados Unidos con buenos resultados. ¿Y qué es lo nuevo en esta área? Pues es el G-POEM. Recuerden ustedes que es la miotomía endoscópica, esto se utiliza en acalasia, en el tratamiento de acalasia en el esófago, en donde el endoscopista hace túneles subcutáneos y por medio de un cuchillito va cortando las fibras musculares y este es el caso en el canal pilórico. Vean ustedes cómo los estudios comparativos muestran que el G-POEM es tan efectivo como una piloromiotomía quirúrgica. Entonces, esto es lo nuevo, es no invasivo y es lo que estamos echando o tratando de implementar en pacientes con gastroparesia. El doctor Camilleri ha clasificado a los pacientes con gastroparesia en leves, moderados o graves de acuerdo al retraso del vaciamiento gástrico y esto es lo que se hace, ¿no? En los leves pues damos tratamiento sintomático, tratamiento farmacológico y en los graves pues vamos a terminar haciendo hasta gastrectomías, piloromiotomías o los G-POEMs. Punto y aparte, vamos a hablar de dispepsia funcional. La dispepsia funcional, según Roma 4, se divide en los síndromes de distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. Los síntomas pivotes para detectar a un paciente, clasificarlo como dispepsia, son estos 4. Tiene llenura postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico y ardor epigástrico. Si yo hago una encuesta entre ustedes, 25% de la población que está aquí sentada va a tener estos síntomas, son muy comunes, ¿sí? Recuerden que para diagnosticar dispepsia funcional tiene que tener una condición, no debe de haber obstrucción mecánica y no debe de tener una lesión estructural que explique los síntomas, es decir, una endoscopía negativa o un ultrasonido que no demuestre piedras en la vesícula u otros trastornos que puedan confundirse con estos síntomas. Como les mencioné, la dispepsia puede ocurrir hasta en el 25% de la población, solamente la mitad o la cuarta parte de los pacientes van a ver al médico y representa para el médico general
el 2.5% de su consulta, y para un gastroenterólogo probablemente es la tercera causa más frecuente de consulta del gastroenterólogo. La fisiopatología de la dispepsia es mucho más compleja que de la gastroparesia, y algunos otros mecanismos que se han implicado es la presencia de eosinófilos en el duodeno, por supuesto Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori solamente es responsable de los síntomas dispépticos en el 10% de los casos. Cuando un paciente tiene dispepsia, endoscopía negativa, pero en las pruebas de detección de Helicobacter es positivo y responde al tratamiento, eso ya no se llama dispepsia funcional, se llama dispepsia asociada a Helicobacter pylori o por Helicobacter pylori. Y hay otras dispepsias que son frecuentes y a veces no se nos ocurre pensar en ellas. Son las dispepsias postinfecciosas. Vean ustedes, hay varias series muy famosas, múltiples estudios han mostrado que después de una epidemia de una gastroenteritis por rotavirus o una gastroenteritis infecciosa de otra etiología, el paciente, una vez que resuelve el problema infeccioso, se queda con síntomas dispépticos. Es lo que se llama dispepsia postinfecciosa. ¿Y qué hacemos entonces para el paciente con dispepsia funcional? Pues si tiene Helicobacter pylori, hay que erradicar el Helicobacter pylori. Podemos usar inhibidores de la secreción de ácido, medicamentos que mejoran el vaciamiento gástrico, los procinéticos. Podemos usar analgésicos viscerales o antidepresivos. Y vean ustedes cómo en la erradicación del Helicobacter pylori el número necesario a tratar es de 17. Quiere decir que solamente el 10% de los pacientes que tienen dispepsia funcional van a responder a la erradicación del Helicobacter pylori. Los IBP son efectivos, número necesario a tratar de 9, sobre todo en aquellos pacientes que tienen síntomas de reflujo asociados. Los procinéticos también son efectivos en la dispepsia y otros agentes como los antidepresivos, sobre todo la mirtazapina, recientemente ha tenido muy buenos resultados y en algunos casos inclusive utilizamos hasta sildenafil, es decir, este relajante del músculo liso que también puede mejorar los síntomas dispépticos. Entonces, en resumen, cuando tenemos un paciente con dispepsia funcional hay que clasificarlo en aquellos que tienen síndrome de distrés postprandial o dolor epigástrico. Los que tienen distrés postprandial preferimos iniciar tratamiento con procinéticos o relajantes del fondo gástrico, como es la buspirona. En aquellos que tienen síndrome de dolor epigástrico, damos un inhibidor de la secreción de ácido o erradicamos el Helicobacter pylori. Los podemos combinar en aquellos pacientes que no responden y también usamos antidepresivos, psicoterapia e hipnoterapia. Entonces, en conclusión, gastroparesia y dispepsia pueden coexistir en un mismo paciente. Ya vieron que la fisiopatología es sumamente compleja. En los gastroparéticos hay alteraciones estructurales, fibrosis de la pared, disminución de las células intersticiales de Cajal. En los dispépticos generalmente no hay alteraciones estructurales, pero sí pueden estar asociados a infección por Helicobacter, eosinofilia duodenal, etcétera, etcétera. Ambos síndromes requieren una evaluación apropiada. Los dispépticos generalmente y los gastroparéticos tienen síntomas inducidos por la comida. Es muy raro ver a un paciente gastroparético o con dispepsia que en ayuno tenga síntomas. El retraso del vaciamiento gástrico es diagnóstico de gastroparesia. El tratamiento en los gastroparéticos incluye dieta, nutrición, procinéticos, estimulación gástrica o el GPOEM. En los dispépticos, el IBP, los procinéticos, neuromoduladores del dolor y la psicoterapia.